Si te detienes en un pétalo, conseguirás un resultado parecido al efecto de claro-oscuro. Poco natural, pero fascinante. Moviendo la luz primero por encima y luego por debajo del sujeto, conseguirás un juego de sombras cruzadas que, bien dosificado, ofrecerá un resultado único. Mezclando contraluz e iluminación frontal, obtendrás con un único punto de luz los resultados que se consiguen en un plató fotográfico donde abundan los focos. En tiempos de la película, se trabajaba con la técnica de las múltiples exposiciones. Más tomas, una para cada zona que se quería iluminar. El resultado que se obtenía era el de una única imagen que era la suma de todas las exposiciones. En la era digital, en cambio, se realizan muchas tomas que se van montando en Photoshop aprovechando los métodos de fusión. La luz pincelada es una técnica refinada y difícil que requiere una notable inversión de tiempo. Ponla en práctica para conseguir la toma óptima de un sujeto, aprovechando una única fuente de luz para conseguir un número infinito de platós. También te ayudará a aprender a situar las luces fijas. Entre otras ventajas, las imágenes en digital tienen la de una hipotética duración en el tiempo teóricamente infinita. No las alteran ni el tiempo ni los agentes atmosféricos. No se rayan, no se deterioran y no se rompen. Pero al mismo tiempo, su conservación requiere tener en cuenta algunos aspectos. Las fotografías digitales, como todos los datos guardados en un soporte digital, tienen una característica que puede acabar convirtiéndose en un problema. Se guardan en un determinado formato, legible por los programas actuales, pero potencialmente incompatible con los del futuro. Se salvan en un soporte físico y, por lo tanto, analógico, que como tal puede sufrir roturas. Los CDs y los DVDs, por ejemplo, se pueden rayar. Un disco duro puede sufrir daños en su mecánica interna o puede verse afectado por una fuente de calor que impida la lectura de los datos que guarda. Además, los soportes evolucionan. Actualmente son pocos los ordenadores que cuentan con una disquetera para leer los clásicos disquetes tan utilizados hace solo 10 años. Algunos archivos han perdido su valor porque ya no se pueden leer. Los archivos digitales también pueden verse afectados por un error humano. Un archivo puede borrarse por error o sobreescrito y, en consecuencia, desaparecer para siempre. Por ello, los nostálgicos tienden a aconsejar sistemas de archivo analógicas. Prefieren un sistema conocido y manejable, aunque no pueda garantizar un futuro eterno. Para confirmar el valor de esta elección, muestran fotografías que se tomaron hace casi 200 años, aunque estén algo deterioradas o degradadas. También es cierto que el coste de las conversiones de archivos digitales a menudo es nulo. Los procesos para automatizar dichas conversiones están disponibles a todos los niveles, incluso sin invertir dinero ni tiempo. El coste de soportes se reduce con el tiempo y cada generación que llega permite la transferencia del contenido de varios soportes antiguos al de nueva generación de mayor capacidad. Así pues, para garantizar un futuro infinito a tus fotografías, tienes que quedarte con alguno de los consejos, por ejemplo, el de actualizar cada cierto tiempo los archivos y los soportes. Empecemos por los formatos de grabación. Programas como Photoshop son, por filosofía, capaces de leer todos los archivos, incluso aquellos que ya no se usan. Es bueno evitar los formatos propietarios, pues normalmente tienen una duración inferior y están ligados a la fabricación de una determinada marca que puede perder interés en aquel formato o dejar de venderlo. Utilizar formatos de dominio público, es decir, al alcance de todos, le permite a cualquiera descargar las especificaciones y crear un sistema para leer y modificar los archivos.
Un ejemplo es el DNG, creado por Adobe, que luego ha pasado a tener licencia pública. En realidad, puedes guardar los archivos en el formato que prefieras siempre y cuando estés al día de los cambios tecnológicos. Si te das cuenta de que un formato corre el riesgo de quedar obsoleto o se utiliza poco, convierte tus archivos en otro formato más moderno y extendido. Existen programas que hacen esta conversión por lotes, mientras el ordenador trabaja con otras aplicaciones. Solo hace falta seleccionar la carpeta que contiene los archivos que se quieren convertir, el tipo de conversión y la carpeta de destino. Es aconsejable también actualizar periódicamente los soportes de grabación. Con el tiempo van evolucionando, aumenta la seguridad, la velocidad de lectura y escritura y la capacidad. Por ejemplo, puede ser interesante transferir a un DVD las fotos que tienes guardadas ahora en varios CDs y más adelante deberás pasarlas seguramente a un disco Blu-ray. Recuerda que existen soluciones de archivo en línea cada vez más difundidas. Cuentan con estructuras especializadas capaces de prever problemas en los que un usuario jamás piensa. Para terminar, es fundamental realizar copias de seguridad automáticas, es decir, recurrir a sistemas que van guardando todas las operaciones que se realizan en el ordenador. Ello permite recuperar los datos en caso de pérdida accidental o de un mal funcionamiento de la máquina. Con atención y constancia podrás conservar tus fotos en perfecto estado mucho tiempo. El color puede ser una fuente de emociones extraordinaria, llena de matices y variaciones por descubrir. Pero para mantener esa capacidad de impacto, tiene que ser fiel. En los tiempos de la película, el único problema para el fotógrafo desde el punto de vista del color era el de disparar con luces que tuviesen una correcta temperatura del color, es decir, sin dominantes rojas, generadas por ejemplo por las lámparas de tungsteno o azules, como las de alta montaña. El fotógrafo entregaba el carrete y recogía las fotografías. De las fases intermedias se encargaba el laboratorio. En la era de la fotografía analógica no era posible hacer una comparación directa entre el original y la fotografía impresa. A falta de ello, el ojo tiende a adaptarse a dominantes de color que pueden ser bastante evidentes. Esto llevaba a aceptar resultados que no eran perfectos sin que fuesen percibidos como erróneos. Por ejemplo, en un retrato, una dominante cálida en el rostro del sujeto se interpretaba como un rostro bronceado. En la fotografía digital, la comparación es directa e inmediata. Vemos la toma en el monitor, imprimimos el archivo y resulta evidente si la foto impresa es distinta a la que se ve en la pantalla. La diferencia también se puede ver entre dos monitores, siempre de la misma marca. Cada dispositivo se caracteriza por una determinada interpretación del color definida precisamente por el espacio color. El espacio color de una herramienta es personal. Depende de muchos factores, entre ellos los fósforos y las tintas, y varían con el tiempo. Los monitores y las impresoras, después de muchos días de uso, cambian su espacio color. La humedad y la temperatura también pueden influir en la reproducción del color. Por tanto, resulta necesario calibrar los periféricos, tanto para que sean homogéneos entre ellos, permitiendo la misma reproducción cromática en el paso de la imagen, como para calibrar el periférico mismo llevándolo, por ejemplo, al punto inicial de la medición. El colorímetro es el instrumento que permite medir y calibrar el color del monitor. Es una sonda que se aplica en la pantalla y que permite medir los colores seleccionados por un determinado software, incluido con el colorímetro.
En la práctica, este instrumento lee como el monitor interpreta los distintos colores. Al final de la medición, el software utiliza la información para modificar la configuración del monitor o la transmite a la tarjeta gráfica que, a su vez, envía la información al monitor. El software escribe también un perfil de color útil para entenderse con el flujo de producción, por ejemplo, de una impresión. La fase de calibrado sirve para hacer una buena calibración del monitor, mientras que la fase de creación del perfil de color sirve para informar a los otros periféricos sobre la manera que tiene el monitor de interpretar el color. Es recomendable tener un buen colorímetro para conseguir una óptima reproducción cromática de las tomas digitales. Actualmente tienen un coste moderado, es fácil de usar y su software es muy intuitivo. En el mercado se pueden encontrar también programas que se basan en regulaciones que se tienen que verificar visualmente. Estos programas tienen dos defectos. El primero es la subjetividad del ojo que observa y regula la configuración. El segundo, que al no ser generado un perfil de color, no existe la posibilidad de hacer que se entiendan el monitor y los otros periféricos. Cronista de las formas y buscador de estilo y elegancia, Leo Torri es uno de los nombres más respetados en la fotografía de arquitectura e interiores. Una firma que garantiza una elegante interpretación de un mundo basado en la perfección del estilo. Lo hemos entrevistado para profundizar en su manera de trabajar y en su aproximación a la profesión. Sus respuestas delatan que tiene un amor especial por la fotografía y el diseño. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Me llamo Leo Torri y soy fotógrafo desde hace más de 30 años. Estoy especializado en fotografía de diseño, de interiores y arquitectónica. La fotografía de diseño puede tener como sujeto a un objeto o bien un ambiente. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas aproximaciones? La ventaja del objeto es que es pequeño, manejable. Yo decido cómo iluminarlo, cómo captarlo, puedo moverlo. En cambio, con el ambiente, me encuentro con una realidad que ya está definida, en la que hay una luz natural que entra por las ventanas o una iluminación artificial. La iluminación ya está preestablecida. Y mi capacidad, en lo que respecta a la iluminación, se reduce. ¿Disfrutas más fotografiando ambientes u objetos? Me divierto más fotografiando objetos, sobre todo de materiales distintos, porque cada material requiere una atención especial, poner en práctica ciertos trucos. El plástico refleja de una manera, el acero de otra. El cristal también tiene sus peculiaridades. Estas diferencias hacen que mi trabajo sea divertido e interesante. Pero en interiores, cuando la luz natural que entra del exterior a través de espectaculares ventanales es bonita, también es una experiencia genial. El atractivo de la luz natural es algo que desde que empecé a fotografiar intento reproducir incansablemente a pequeña escala. Tiene una fuerza, una carga, una frescura y una limpieza que son muy difíciles de reproducir de forma artificial. En situaciones de fotografías de interiores o de arquitectura, a veces la encuentras, depende un poco de la suerte del fotógrafo. En la fotografía de interiores se utilizan objetivos de gran angular. Actualmente, en la era digital, ¿ha cambiado tu manera de fotografiar o continúas usando el equipo analógico? Yo continúo usando los equipos que utilizaba hace años. Solo he colocado un respaldo digital donde antes tenía un chasis con película.
Utilizo más o menos las mismas máquinas, blanco óptico o medio formato. Los objetivos que prefiero y sigo usando son los de gran angular. Si tienes que fotografiar en interiores, no te queda otra opción. Si utilizas un objetivo de foco medio, consigues encuadrar una ventana o un rincón del sofá, mientras que con el gran angular consigues ver todo el sofá en su entorno.